Nunca le presté atención a los ruidos detrás del armario hasta que encontré la carta que mi hermana escondió allí, días antes de desaparecer sin dejar rastro. Esa carta no solo explicaba su ausencia, también revelaba secretos que desmoronaron mi mundo por completo. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal y apoyarnos. Eso nos permite seguir compartiendo historias reales, profundas y llenas de emociones como esta. Si alguna vez sentiste que tu familia guardaba secretos, quédate, esta historia podría hacerte ver todo de otra forma. Mi hermana, Lucía, era 3 años menor que yo. Éramos muy unidos de niños, compartíamos habitación, secretos y hasta sueños. Pero cuando cumplí 16 y ella 13, algo cambió. No fue de golpe, fue como una neblina lenta y pesada que comenzó a instalarse entre nosotros. Lucía se volvió callada, evitaba las cenas familiares y comenzó a escribir en una libreta negra que nunca dejaba fuera de su vista. Al principio pensé que eran cosas de adolescentes. Ya sabes, diarios secretos, dramas escolares, corazones rotos. Pero ahora que lo pienso, había algo más oscuro en su mirada. Algo que yo, en mi egoísmo adolescente, decidí ignorar. El día que desapareció tenía 17 años. Yo estaba en la universidad. Había vuelto a casa ese fin de semana porque mamá cumplía años. Todo parecía normal, excepto por Lucía. Estaba distinta. Muy callada, pero no triste. Era como si hubiera hecho las paces con algo que el resto de nosotros aún no sabíamos. Esa noche me abrazó más fuerte de lo normal. Me dijo, gracias por cuidarme cuando éramos niños. Y se fue a dormir. Nunca más la volvimos a ver. Durante años, la historia oficial fue que se escapó. Que no soportaba la presión, que quería vivir su propia vida. Lo repetimos tantas veces que terminó sonando verdadero. Mamá se vino abajo, papá se hundió en el trabajo, y yo aprendí a poner cara de que todo estaba bien. Pero nunca lo estuvo. 5 años después, en una mudanza, mientras vaciábamos el cuarto que solía ser de Lucía, encontré su libreta negra. No estaba en un cajón ni bajo la cama. Estaba detrás del armario, empujada entre la pared y la madera como si alguien la hubiera escondido a propósito. Cuando la abrí, la primera página tenía una sola frase escrita con su letra apretada. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, es porque no aguanté más mentiras. Sentí un nudo en el estómago que me paralizó. Me senté en el suelo, sin poder hablar, con las manos temblando. La libreta estaba llena de páginas escritas con furia, con dolor, con miedo. Pero también con amor. Y sobre todo, con verdad. Lucía contaba cosas que nunca imaginé. Hablaba de una persona que la visitaba por las noches, de secretos que mamá y papá no querían que nadie supiera. Decía que yo debía encontrar las fotos escondidas en la caja de herramientas del garaje, que allí todo empezaba. No entendía nada, pero algo dentro de mí sabía que no estaba mintiendo. Aquello no era una fantasía ni un juego. Era una súplica. La noche siguiente, bajé al garaje. Revisé la caja, y al fondo, envuelta en plástico y cinta negra, encontré una pequeña carpeta. La abrí, y mi mundo se quebró. Las fotos mostraban a Lucía, a los 14, en la cabaña de verano. En varias de ellas estaba también nuestro tío Carlos. Siempre había sido raro, distante. Pero nadie hablaba mal de él. Las imágenes no eran explícitas, pero había algo perturbador en sus expresiones, en la forma en que él la tomaba del hombro, en cómo ella evitaba mirar a la cámara. Junto a las fotos, había un pequeño cassette con una nota: si vas a mostrar esto, asegúrate de estar listo para las consecuencias. Nadie va a querer escucharte. Estaba aturdido. ¿Cómo había vivido tanto tiempo sin ver nada? ¿Cómo había compartido cenas con ese hombre sin saberlo? Y peor aún, ¿cómo era posible que mis padres tampoco hubieran hecho nada? A la mañana siguiente confronté a mamá. No le mostré nada, solo le pregunté, ¿por qué Lucía desapareció realmente? Se quedó en silencio. Luego dijo, a veces es mejor dejar que el pasado muera. Esa respuesta fue suficiente para confirmar lo que ya temía. Desde ese día, algo se encendió dentro de mí. Un fuego que no se apagaría hasta que hiciera justicia por mi hermana. Pero lo que no sabía era que, al remover esa tierra, iba a descubrir cosas que no solo me afectarían a mí, sino que pondrían en peligro a toda mi familia. El cassette tenía una pegatina rota que decía simplemente, verdad.
No sabía si lo que contenía me iba a destruir o a salvarme. Pero algo era seguro, no podía ignorarlo. Tuve que buscar una vieja grabadora en casa de mi abuela para escucharlo. La encontré cubierta de polvo en el ático, junto con fotos familiares, cartas sin abrir y un viejo álbum donde Lucía y yo aparecíamos sonriendo. Me costó trabajo reunir el valor, pero finalmente, metí el cassette, presioné play, y escuché su voz. Si estás oyendo esto, es porque alguien te falló. Su voz sonaba tranquila, pero rota. Me fallaron todos. Pero sobre todo, tú, hermano. No pude contener las lágrimas. Me hablaba directamente. Sabía que algún día yo encontraría esa grabación. No te culpo, continuó. Yo también me mentí a mí misma durante años. Pensé que si me callaba, si sonreía, si actuaba como si nada, las cosas malas desaparecerían. Pero no desaparecieron. Solo se hicieron más grandes, más oscuras. Luego, empezó a contar todo con más detalle. Lo que pasó en la cabaña. Las visitas de mi tío Carlos. Las noches en que nadie la escuchaba. Las veces que intentó decírselo a mamá, y como ella desvió la mirada. Las veces que papá llegaba tarde y ella esperaba que él notara algo, cualquier cosa. Pero no. Nada. Mamá lo sabía. Siempre lo supo. Su voz se quebró por primera vez. Pero decidió proteger la imagen de nuestra familia. Y a Carlos. A ese monstruo. Porque, según ella, ya había pasado, ya estaba en el pasado. Tuve que pausar la grabación. Me faltaba el aire. Estaba sudando, temblando. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Mi hermana había gritado en silencio durante años, y todos la habíamos silenciado con sonrisas, con distracciones, con frases vacías. Cuando retomé la grabación, la voz de Lucía estaba más firme. No me fui por cobarde. Me fui porque sabía que nadie más iba a pelear por mí. Sabía que si me quedaba, terminaba muerta por dentro. O peor, creyéndome la historia que ellos contaban. La cinta terminó con un susurro. Haz lo correcto. Aunque te odien por eso. Pasé la noche en blanco. Tenía los ojos secos de tanto llorar, pero dentro de mí ya se había formado una decisión. Iba a hablar. Iba a exponerlo todo. Aunque me desheredaran. Aunque nadie me creyera. Aunque me quedara solo. A la mañana siguiente, reuní todas las pruebas, la libreta, las fotos, la grabación. Llamé a un abogado amigo de la universidad y le conté lo esencial. Me sugirió ir primero con la policía, pero advirtió que sin una víctima presente, sería difícil mover algo. Necesitábamos a Lucía. Pero Lucía ya no estaba. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Mientras revisaba la libreta por quinta vez, noté una hoja pegada con cinta transparente, casi imperceptible. La despegué con cuidado. Era una página escrita con tinta azul, no negra como el resto. Y al final había una dirección. Una casa en un pueblo pequeño, a 8 horas de donde vivíamos. Y un mensaje. Si decides buscarme, asegúrate de que no te sigan. No todos los monstruos duermen. Durante segundos no supe si estaba leyendo un recuerdo, o una pista viva. ¿Era posible que Lucía no hubiera desaparecido, sino que se hubiera escondido? Y entonces, lo comprendí. Esa no era una despedida. Era una hoja de ruta. Empaqué lo esencial. Subí al auto. Y sin decirle a nadie, conduje hacia la dirección. Pero no llegué solo. Al tercer peaje, noté un coche blanco que había estado detrás mío desde hacía más de 1 hora. Cada vez que yo aceleraba, él también. Cuando me desvié, él también. No tenía dudas. Me estaban siguiendo. Mi hermana tenía razón. No todos los monstruos duermen. Recuerdo con exactitud el momento en que el miedo se transformó en rabia. Estaba en una estación de servicio, fingiendo llenar el tanque, mientras observaba por el retrovisor el coche blanco estacionado al otro lado del lugar. No me cabía duda, me seguían. Lo peor era que no tenía idea de quiénes eran ni qué querían exactamente, pero ya no se trataba de suposiciones. Era real. Todo era real. Y lo que Lucía escribió, era más grande de lo que yo creía. Decidí no conducir directo hacia la dirección que ella me dejó. Tomé un desvío hacia un pueblo vecino y me escondí en un motel barato, de esos que no piden más que un nombre y un pago en efectivo. Apagué mi celular, rompí la tarjeta SIM, y desde una tienda del pueblo compré un teléfono prepago. Me comuniqué con Clara,
una antigua amiga periodista, a la que no veía desde la universidad. Al principio dudó. Pero cuando le hablé de Lucía, de las pruebas, de las fotos, cambió su tono por completo. Eso que tienes puede volar más que una familia, me dijo. Puede volar toda una red. ¿Una red? Hasta ese momento yo creía que todo esto era un drama familiar escondido, un secreto sucio de un tío enfermo y unos padres cobardes. Pero Clara me habló de algo más grande. De estructuras. De protección. De silencio comprado. Tu tío Carlos no es un lobo solitario, me dijo. Hace años he escuchado cosas, rumores, pero sin pruebas nadie quiere tocar eso. ¿Me puedes enviar copias? Se las mandé al instante. Tardó menos de una hora en llamarme de nuevo. Hay más de lo que pensabas. Ese hombre estuvo trabajando durante años como contratista para programas sociales del gobierno, con acceso directo a menores. Organizó campamentos, eventos, incluso programas escolares de verano. Me quedé helado. Imaginé a Lucía en uno de esos campamentos y sentí náuseas. Pero más allá del asco, sentí una culpa insoportable. No solo por haberla fallado, sino por haber creído, en algún rincón oscuro de mí, que tal vez exageraba. Al día siguiente, retomé el camino hacia la dirección que ella había dejado. El pueblo se llamaba San Ignacio del Valle. Parecía salido de otra época, casas bajas, calles sin pavimentar, niños jugando en bicicletas oxidadas. Nadie usaba el teléfono celular allí, y todos me miraban como si tuviera una marca en la frente. Pregunté por la calle que aparecía en la nota. Un anciano con gorra me señaló una pendiente de tierra. Ahí vive la señora Elena. Desde hace años. Casi no sale. Cuando toqué la puerta de esa casa, mi corazón iba a 1000 por hora. No sabía si iba a encontrar a Lucía, o solo otra pista que me destrozaría. Abrió una mujer de cabello gris. No era mi hermana, pero había algo familiar en sus ojos. Me miró por varios segundos. «¿Te pareces a ella?», dijo. Sentí como se me quebraban las piernas. «¿Está viva?», pregunté con la voz quebrada. «¿Está aquí?». La mujer no respondió. Solo me hizo pasar. La casa era pequeña, pero cálida. Todo olía a hierbas secas y pan tostado. Me ofreció té. No pude tomarlo. «No soy su madre», dijo finalmente. Pero la cuidé como si lo fuera. Entonces, sacó una caja de madera. Adentro había cartas. Decenas. Todas dirigidas a mí. Con mi nombre. Escritas por Lucía. Nunca supe si debía enviártelas, confesó. Tenía miedo de que ella se sintiera traicionada. Pero si estás aquí, es porque ella quería que llegaras. Tomé la primera carta. Era de hace 4 años. Hoy soñé contigo, con que me abrazabas sin decirme que todo iba a estar bien. Porque sabías que no lo estaba, y aún así te quedabas. Leí 3 más. En una me contaba cómo logró escapar, cómo la señora Elena la encontró casi inconsciente en una estación de buses. En otra, cómo fue al médico y descubrió que tenía secuelas psicológicas graves, pero que quería luchar. En una más, confesaba algo que me congeló el alma. No fui la única. Había otras niñas en la cabaña. Yo lo vi. Las escuché. No sé sus nombres, pero recuerdo sus rostros. Sentí que todo el aire salía de mis pulmones. Lucía no solo había escapado. Había sobrevivido para contar la historia que nadie quería escuchar. Pero también había huido porque sabía que la verdad podía costarle la vida. Esa noche, mientras leía la carta número 16, la señora Elena recibió una llamada al teléfono fijo. Atendió, y de pronto se puso pálida. «Es mejor que te vayas», me dijo, sin mirarme. «Ya saben que estás aquí». «¿Quiénes?». «Los que protegieron a Carlos todos estos años». Quise discutir, pero me señaló la ventana. Un coche blanco, de nuevo, estacionado al fondo de la calle. «Lucía no está aquí. Hace meses se fue. Pero dejó algo para ti. Algo que cambió todo». Se levantó, fue al fondo de la casa, y volvió con una carpeta azul. La abrió. Dentro había una lista de nombres. Nombres de hombres, mujeres, fechas, cargos. Algunos conocidos. Otros no. Todos relacionados con instituciones educativas, religiosas, médicas. Junto a cada nombre, una nota. Testimonios. Archivos. Era un mapa completo de una red de abuso y encubrimiento.
Lucía no solo había escapado. Estaba cazando monstruos. Y ahora, yo era parte de esa cacería. Me temblaban las manos al sostener esa carpeta azul. No era solo información, era dinamita. Y cada nombre que leía era un eco del infierno que Lucía había vivido. Ella no solo había huido para sobrevivir. Había huido para hacer justicia. O para vengarse. Y yo ahora era parte de su plan. La señora Elena me miró con una mezcla de pena y respeto. Ella dijo que si llegabas hasta aquí, entonces estabas listo. Pero también dijo que podía ser tarde. Que tal vez ya te habían marcado. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué te iban a usar? Que si no eras cuidadoso, te convertirías en el próximo chivo expiatorio. No entendí del todo hasta más tarde. Pero en ese momento, no importaba. Tenía la carpeta. Tenía la verdad. Y tenía que hacer algo. Volví al motel en el pueblo vecino por una noche más. Me encerré, desconecté todo, y le envié copias digitales de la carpeta a Clara, mi amiga periodista. Tardó casi 4 horas en responder. Me llamó con la voz seca. Esto no es solo un caso de abuso, dijo. Esto es una red nacional. Hay políticos, sacerdotes, doctores, incluso jueces. ¿Sabes lo que significa eso? Que todos van a intentar enterrarlo, respondí. No, dijo ella. Que si sacamos esto mal, tú vas a desaparecer. Como Lucía. O peor. Hicimos un plan. Ella publicaría un artículo preliminar en una plataforma internacional. Algo que no pudiera ser borrado con una llamada. Y yo tenía que desaparecer por unos días. Cambiar de nombre. Viajar con documentos falsos. Hasta que la tormenta pasara. Pero no tuvimos tiempo. A la mañana siguiente, el motel estaba rodeado por 2 patrullas locales. No eran policías federales. Eran del lugar. El recepcionista me tocó la puerta. Están preguntando por usted. Dicen que es por un tema de papeles. Me vestí rápido, tomé la carpeta original, la guardé bajo mi ropa, y salí por la ventana trasera. No era la primera vez que hacía algo así, pero sí la primera vez que lo hacía por miedo real. Huí por entre los arbustos, bajé por un canal de drenaje seco y caminé hasta una carretera vacía. Me recogió un camionero. Le pagué con lo último que tenía en efectivo. Durante 3 días viajé por pueblos, cambiando de autobús, usando nombres falsos, borrando mi rastro. Durante esos días, Clara publicó la primera parte del reportaje. Un artículo sin nombres, pero con detalles suficientes para prender la mecha. El título era, Testimonio de una sobreviviente, así operaba la red de abuso silenciada por el sistema. Y entonces, explotó. Redes sociales. Foros. Noticieros alternativos. Cadenas internacionales. Todos hablaban del caso, aunque nadie decía nombres. Pero lo peor fue que alguien sí habló, y no fue para ayudarme. Una semana después, un canal nacional filtró una supuesta denuncia anónima. Decía que yo había falsificado evidencia. Que Lucía nunca existió. Que era una invención mía, un intento desesperado de atención y dinero. Mostraron fotos mías, videos de mi infancia. Sacaron todo. Me hicieron pedazos. Mi celular nuevo comenzó a sonar sin parar. Clara. Mi abogado. Desconocidos. Amenazas. Algunos intentaban ayudar, pero ya era tarde. Me habían etiquetado. El hermano enfermo, decían. El que se inventó una hermana abusada para hacerse famoso. Pero entonces, alguien más habló. Una chica. De unos 30 años. Publicó un video en redes sociales. Llorando. Dijo que ella también estuvo en la cabaña cuando tenía 12. Que conocía a Carlos. Que recordaba a Lucía. Su video se volvió viral en horas. Y como ella, aparecieron otras. 3. Luego 5. Luego 10. Las cosas cambiaron de nuevo. El péndulo osciló con fuerza. Algunos medios que me habían destruido, ahora querían entrevistarme. Y la policía, ya no podía ignorarlo. Pero entonces, recibí una carta. No un correo. No un mensaje. Una carta física. Sin remitente. Solo una hoja blanca, escrita a mano. Hiciste lo correcto. Pero aún no sabes todo. No soy la única Lucía que conociste. No entendí. ¿Una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Una pista? Le mostré la carta a Clara. Ella estaba tan confundida como yo.
Pero luego, me envió una foto. Era de una de las niñas que había salido a hablar. Se llamaba Camila. Tenía un lunar igual al de Lucía. En la misma mejilla. La misma sonrisa torcida. Pero no era Lucía. O eso creía. Hasta que me escribió por Instagram. Desde una cuenta nueva. Con un solo mensaje. No te fíes de nadie. Ni siquiera de Clara. Te lo explicaré todo. Ven solo. La cuenta desapareció 5 minutos después. Y yo me quedé frente al espejo del baño de una estación de servicio, preguntándome si estaba perdiendo la razón, o si estaba a punto de descubrir algo todavía más grande que todo lo que ya había visto. Porque lo que hasta ahora creí era la historia de una hermana desaparecida, podía ser solo la primera capa de una verdad mucho más oscura. Esa noche llovía como si el cielo estuviera lavando toda la podredumbre que yo acababa de remover. Me senté en el asiento trasero de un taxi viejo, con dirección a un lugar que no conocía, guiado por una única frase que se repetía en mi mente. No te fíes de nadie. Ni siquiera de Clara. Todo dentro de mí gritaba que era una trampa. Que ese mensaje, la foto de la chica con el lunar, la carta sin remitente, todo era una jugada más dentro de una telaraña que no alcanzaba a comprender. Pero también sabía que no podía ignorarlo. Porque si había una mínima posibilidad de que Lucía estuviera viva, o de que alguien con las respuestas que necesitaba estuviera esperándome, tenía que llegar hasta el final. El punto de encuentro era una vieja estación de tren abandonada, a las afueras de un pueblo llamado La Florida. El taxi me dejó en la entrada de un camino embarrado, y tuve que caminar el resto bajo la lluvia, con la capucha puesta y la carpeta azul firmemente presionada contra mi pecho. No había nadie. Solo silencio. Y un olor a humedad y óxido. Hasta que escuché pasos detrás de mí. Giré de inmediato, el corazón en la garganta, y ahí estaba. Lucía. Pero no como la recordaba. Ya no era la adolescente frágil que se escondía en su habitación. Era una mujer. De mirada dura, cuerpo delgado, rostro pálido. Llevaba el cabello corto y una chaqueta militar. Y aunque su voz era suave cuando habló, me heló los huesos. Sabía que llegarías. Dijo, como si nos hubiéramos visto ayer. Aunque tenía miedo de que no lo hicieras. Me quedé mudo. Quería abrazarla, llorar, gritar, hacer 1000 preguntas. Pero ella levantó la mano, pidiendo silencio. No tenemos mucho tiempo. Si viniste solo, me creerás. Si alguien más te sigue, estamos muertos. Lucía, mi voz salió ahogada. ¿Qué es todo esto? Ella me miró. No con cariño. Con una tristeza infinita. Esto no era solo por mí. Era por todas. Por las que no sobrevivieron. Por las que siguen atrapadas. Por las que no tienen voz. Pero hubo un error, y no pensé que tú te convertirías en el blanco. ¿Qué error? Clara. Ella no es quien crees. Me costaba procesarlo. Clara me había ayudado, me había protegido, había publicado la historia. No te mintió, aclaró. Pero tampoco te dijo todo. Clara sabía de esto desde antes que tú. Fue una de las niñas en la cabaña. Pero ella, eligió otro camino. Hizo un trato con ellos. Se me cayó el alma al suelo. ¿Un trato? A cambio de silencio, le dieron acceso. Poder. Credibilidad. Y la usó para exponer a algunos, pero proteger a los verdaderos peces gordos. Tú fuiste su arma. Te usó para entregar un caso sólido y sacrificable. Un héroe emocionalmente comprometido. Perfecto para que cuando quisieran desacreditar la historia, tu caída arrastrara todo con ella. Todo encajaba. Los medios que primero me crucificaron, luego me santificaron. La filtración repentina de mis archivos personales. La velocidad con la que intentaron desacreditarme. Clara no me ayudó, me utilizó. ¿Por qué me advertiste? Le pregunté. ¿Por qué arriesgarte? Porque aún eres mi hermano. Aunque te fallé. Aunque tú me fallaste también. No te necesito para salvarme, pero sí para terminar esto. Entonces, me entregó un USB. Lo sacó de una cadena colgando de su cuello. Esto tiene los videos. Los originales. Grabaciones de los campamentos. Listas completas. Las identidades reales detrás de los seudónimos en la carpeta. Los jueces. Los políticos. Los nombres que Clara nunca publicó. ¿Y por qué yo? Porque tú aún crees en la verdad. Y porque, aunque tengas miedo, no sabes cuándo rendirte.
Lucía me abrazó. Por primera vez en más de 10 años. Y sentí el peso de una infancia rota, de una culpa compartida, de un amor sobreviviente. Nos separamos, y me miró a los ojos. Después de esta noche, no me busques. No me llames. No trates de encontrarme. Mi vida ya no es la tuya. Pero si haces lo correcto, quizás algún día podamos volver a ser hermanos, sin todo este horror entre nosotros. Me giré para irme, y justo cuando salía de la estación, ella dijo algo más, casi en un susurro. No olvides lo que mamá dijo el día que me fui. ¿Qué cosa? A veces es mejor dejar que el pasado muera. ¿Verdad? Asentí. Mentira, dijo ella, firme. A veces hay que desenterrarlo, aunque huela a sangre. Un mes después, publiqué todo. No en un medio tradicional. No con Clara. Lo filtré de forma anónima a múltiples organizaciones internacionales, foros, medios independientes, ONGs, todo al mismo tiempo. Un efecto dominó. Imparable. Inevitable. Clara desapareció. Algunos de los nombres en la carpeta renunciaron de forma abrupta. Otros fueron arrestados. Algunos, misteriosamente, murieron en accidentes dudosos. El país se dividió, quienes querían justicia, y quienes preferían seguir fingiendo. Yo tuve que cambiar de nombre. Me mudé. Vivo en un sitio donde nadie me conoce. Donde no me miran con lástima ni con odio. Donde puedo dormir algunas noches sin sobresaltos. Y a veces, recibo cartas. Pequeñas, sin remitente, escritas con tinta azul. Una sola frase cada vez. Queda menos. Estamos más cerca. Gracias por creer en mí. Lucía no quiere volver. No por ahora. Tal vez nunca. Pero sigue ahí fuera. Peleando una guerra silenciosa. Y yo soy el testigo que sobrevivió. El hermano que por fin escuchó. Si esta historia te conmovió, reflexionaste o te dejó pensando, te invito a dejar un comentario y compartir lo que sentiste. Estas historias merecen ser contadas, para que nunca más sean silenciadas. Gracias por escuchar.